Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a esta maratón semanal de Rigo. Sí, señor, comenzamos ya la semana pasada y no vamos a parar de conocer a sus protagonistas. Esta vez nuevamente me reúno con los dos mejores amigos de Rigoberto Urán, este personaje, este medallista olímpico que pues a través de esta serie se está dando a conocer mundialmente. Ya lo era conocido por todo el trabajo que ha realizado en la disciplina del ciclismo, pero la serie ha generado pues una serie de comentarios y situaciones que pues para quienes no somos colombianos pues vamos a enterarnos un poquito más en una serie que tiene todos los matices y contrastes para convertirse en su primer semana de emisión en un éxito en la plataforma de Prime Video. Esta vez Sebastián Toro y Sebastián Gutiérrez serán mis invitados, prácticamente Jorgito y Chacho. Pero aquí tengo un problema porque los dos se llaman Sebastián, entonces cuando yo diga Sebastián, ¿cuál me va a contestar? No, vamos a quedar en algo. Sebas Toro, a vos te digo Sebas y a vos Sebastián Gutiérrez te digo Guti. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Ah, ¿Cómo está? Comencemos así. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo toda esta fiebre de Rigo? yo estoy casi que viviendo un sueño, yo estoy contento, feliz, como recibiendo mucho el amor de la gente que tanto por redes como por en el círculo cercano mío me han dicho que no solamente les ha gustado la serie, les ha gustado lo que estoy haciendo, sino que además una cosa que está dentro de la serie que es cómo nos llevamos nosotros, se nota por fuera, o sea, siento que eso para mí es lo más lindo. Guti, la pregunta es la misma. No, yo estoy muy feliz. La verdad, creo que el grupo de personas con el que trabajamos es maravilloso. Creo que lo hicimos con mucho gusto y había un miedo entre nosotros y es que nosotros la pasamos muy bien grabando, nos divertimos mucho, hicimos muchos chistes y no sabemos si está la intriga siempre de ¿será que el público lo va a recibir de igual forma o no? Y hasta el momento el público lo ha recibido igual, las escenas que hemos hecho con algunas referencias a otras películas y cosas las han entendido, los chistes los han entendido y eso nos hace muy felices porque quiere decir que lo que viene también lo van a entender y lo que se viene está bueno. Bueno, a ustedes no les tocó el tema de la disciplina del ciclismo, pero en todo caso, a ustedes también se los ve correr calle arriba, calle abajo con un carrito, no sé cómo le llaman ustedes a esto del carrito este con el que hacen, van reciclando, ¿no? Todo la onda del Los reciclaje. carritos de balineras, mal llamados. Sí, bueno, y se tiran prácticamente se deslizan en calles súper empinadas y todo. Es muy divertido. Por eso cuando dicen que se divirtieron, me imagino que se refieren a eso o hay algunas otras cosas más que podamos saber. No, nos referimos a todo, particularmente eso, pues es muy divertido porque hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, esa escena de la que hablas, en la que estamos los tres bajando a toda velocidad, en realidad no había freno, ese carro no tiene freno. Entonces ahí tienes a todos los técnicos esperándonos abajo para detenernos y además somos tres personas de en promedio 70 kilos, entonces es un carrito que va a toda velocidad y ese tipo de cosas son muy divertidas. Y por supuesto también nos divertimos mucho creando. Digamos que las escenas, si bien están escritas con un libreto maravilloso, hay cosas que surgen entre nosotros por la complicidad que tenemos. Al fin y al cabo fueron varios meses trabajando juntos, conviviendo en el hotel juntos, en la mañana juntos, en la noche, y eso genera una complicidad entre nosotros que se plasma en los personajes y eso también hace que sea divertido y que la gente lo vea. Esta ciudad que usan como escenario base para representar la zona, justamente la ciudad de Urrao, que no es la verdadera ciudad de Urrao, y eso ya lo sé por algunos compañeros de ustedes, es una ciudad muy pintoresca, muy parecida a estas ciudades coloniales que hay en casi toda América Latina y llama mucho la atención. Es un escenario imponente, es un escenario que en muchos momentos también se convierte en un protagonista de todo esto. Obviamente, todo está abocado a una zona en particular, que es el departamento de Antioquia, a donde se genera la historia del verdadero Rigo, ¿no? De Rigoberto Urán. Y obviamente ustedes, no sé si alguno de ustedes pertenece a esa zona, porque se manejan acentos diferentes a los que normalmente manejan ustedes, por lo visto. ¿No es cierto? Este acento paisa que es bien marcado, bien fuerte, para lo que todos ustedes deben haber contextualizado. ¿Cómo fue esto, Sebas? Pues fue muy curioso ya que lo mencionas, primero como tocando el tema que dijiste de la ciudad, porque pues sí es verdad que Anolaima, Cundinamarca, pues es mucho más cerca de la capital de Bogotá.
que Urrao. Obviamente, por varias razones no se pudo grabar allí, pero es un muy buen sustituto por lo mismo que tú dijiste, que tiene la mayoría de los pueblos latinoamericanos y es este complejo colonial que tienen los pueblos, ¿no? Como la plaza central, la iglesia, normalmente siempre enfrente de la iglesia se ponía la casa de la alcaldía y de ahí en adelante se expandía la ciudad alrededor de esa plaza central. Entonces, en ese orden de ideas uno es muy afortunado. Siento que, y ahí tengo que darle como un aplauso de mi parte al Departamento de Arte en esta serie, y es no solamente lo cercano que trataron de llevar esto a Antioquia, al pueblo, sino también dentro de lo antioqueño que es el pueblo, lo bonito que lo dejaron, los colores, los adornos. Entonces siento que eso nos ayudó mucho a entrar en esa parte. Ahora, con respecto al acento, pues sí es verdad que nos tocó trabajar mucho, sobre todo dependiendo del origen de cada personaje. Entonces, Claramente para por los... nuestro acento no somos de Antioquia, como lo puedes notar. Ya me di cuenta. Ajá, pero lo bueno es que pues tanto Sebas como yo tenemos muchas personas que nos ayudaron mucho a trabajar el acento, tanto familiares, afortunadamente parte de mi familia es de una zona cercana a Antioquia, que es Caldas, eje cafetero, entonces digamos que ahí uno se guía. Ahí ya solamente el paso que sigue es dividir los acentos dependiendo de si eres montañero, o sea, campesino, campesino, o si eres ya más de ciudad, que el acento se calma un poquito, no tiene las mismas inflexiones y pues la idea es que ojalá puedan ver eso todos los que vean la serie. Guti, les tocó hacer dos chicos de pueblo, Chacho y Jorgito, son los mejores amigos de Rigo. Yo tengo entendido que muchos personajes son reales, esto quiere decir forman parte de la historia real de Rigo, y otros fueron colocados para darle continuidad y movimiento a la historia. En el caso de estos dos personajes, de Jorgito y de Chacho, ¿estos señores realmente existieron? ¿Ustedes llegaron a conocerlos? ¿A hablar con ellos? Sí existieron, ellos eran más bien un grupo de personas, eran un grupo de más o menos 8 personas, 8 niños que se la pasaban juntos. Particularmente había dos personajes, el primo de Rigo, que es el que representa a Sebastoro, y el mejor amigo, el más cercano, que es el que represento yo. Ambos personajes efectivamente existen. De hecho, el personaje real de Chacho se llama Guacho, con W. Ok. Y es uno de los amigos cercanos de Rigo. No tuvimos la oportunidad de conocerlos porque tengo entendido que ellos todavía viven en Urrao y todavía se dedican como a esa vida en el pueblo. Entonces no era tan fácil poder establecer una comunicación con ellos. Sin embargo, los perfiles de los personajes sí están tratados de llevar cerca a los perfiles de los personajes en la vida real. Entonces, particularmente ellos dos sí existen. Trataron de conglomerar esos 8 personajes, incluido Rigo, en un grupo de 3 que sean como tipo el Rey León, Timón, Pumba y el Rey León, para Ah, hacer bueno. ese trío maravilla. Y efectivamente existen y es algo que en Colombia pasa, ¿no? Uno siempre tiene como el primo que es como el hermano y el amigo que es como el que creció con uno y pasa mucho en los pueblos. Es ese amigo que está todo el tiempo con la familia, desayuna en la familia, come en la familia, se queda todo el tiempo a dormir, estudian juntos y es prácticamente un hermano más. No, y sabes qué, en realidad eso es la familia latinoamericana está compuesta por este tipo de elementos y creo que lo que causa identificación y el éxito que está teniendo Rigo en diferentes países de América Latina tiene que ver con eso, ¿no? Con primeramente el pueblo como tal, que es muy característico. Acá en Bolivia tenemos pueblos, en la zona andina tenemos pueblos relativamente parecidos a esos. Luego, ¿no? El trabajo que ustedes tienen de mostrar una historia real, ¿no? Con algunos otros, me imagino, elementos que se han ido sumando para darle a la historia todo este movimiento, todo este interés. Pero también viene el tema de que representan a una región y esto tiene que ver, juegan con muchas jergas populares que de repente no son de nuestro conocimiento, pero que acabamos entendiéndolas por el resto de la historia, pero al mismo tiempo son muy divertidas. O sea, hay mucho humor y ustedes representan a tres adolescentes que están pues locos por la vida, que están queriendo conocer un poquito más allá de las fronteras de Urrao y todo eso, y por eso pues generan una situación de una dinámica muy divertida con los actores que hacen de sus padres. Contame un poquito esta relación
¿no? Con Ramiro, con la actriz que hace de tu mamá, Sebas, porque yo me divierto mucho en las escenas, te soy sincero. Ay, qué bueno escuchar eso. Yo tengo que admitir que siendo este como de mis primeros proyectos grandes, yo al inicio estaba muy intimidado porque yo conocía de antemano pues a Ramiro Meneses y a Andrea Guzmán, que son grandes actores aquí en Colombia. Entonces cuando yo me enteré que ellos iban a ser de mis papás, yo pasé saliva, sudaba frío, yo decía, pucha. Y yo sé que Ramiro para la comedia tiene, o sea, no tiene comparación, entonces iba a ser muy bacano y yo quería era como, no necesariamente como acercarme a ellos, pero sí como tratar de aprenderles lo más posible y compenetrarme con ellos. Y siento que conforme iba pasando la serie se iba logrando cada vez más. Y lo lindo fue que se generó una relación de familia muy particular, porque cada uno, tanto Lucho como Girlesa como Jorgito, es como que todo el tiempo están tirando para lados diferentes, a pesar de que son papá, mamá e hijo. Siempre están tirando para lados diferentes y siempre terminan como contrariados por muchas cosas, pero al final del día lo que los junta es el hecho de que son familia y pues que además tienen este otro núcleo que es el de don Rigoberto, Araceli y Rigo, y incluido también Chacho, porque al final de cuentas Chacho se vuelve parte de la familia. No, es maravilloso, es maravilloso. A mí me encanta porque inclusive la casa, y esto no estoy haciendo ningún spoiler porque no quiero contarle a la gente la historia que todavía debe, si no comenzaron Rigo, pues es el momento perfecto para comenzar, pero la casa tiene una particularidad porque es la casa de los dos hermanos que está unida y al mismo tiempo la pared está completamente abierta. Entonces, la familia de la derecha sabe lo que hace la izquierda y así relativamente, ¿no? Y se generan una serie de situaciones que son hilarias, digámoslo así, ¿no? Porque todo el mundo se entera de todo. O sea, son casas conectadas prácticamente, ¿no? Por una pared abierta entre la cocina del uno y la cocina del otro. ¿Esto es común entre las familias en Colombia, digo así? ¿O hubo un propósito para hacer eso? Guti, sé que sos casi de la familia, pero la pregunta te la hago a vos. No, y de hecho, particularmente ese dato, Sebas me corrige si estoy diciendo alguna barbaridad, pero eso era así en la vida real. Lo que se nos cuenta es que efectivamente las dos familias en la vida real, en la casa de Rigoberto, se comunicaban por esa pared y efectivamente el primo y Rigoberto se la pasaban hablando entre ellos en ese hueco de la pared. Eso está en el libro en el cual está basada la serie y se cuenta como una anécdota real. No es común, o sea, no es específicamente común que haya un hueco entre las paredes para comunicar a la familia, pero sí pasa mucho en los pueblos que viven de forma muy cercana. De hecho, ¿sabes? Cuando mencionaba la familia, también está este personaje de Berenice, que llegó hace poquito a la serie, según cómo está actualmente en Prime subido. Y ese es un personaje que muestra una particularidad más, y es que en las familias latinoamericanas y sobre todo en los pueblos, se ve mucho esa cercanía, ese podemos tener una casa pequeña, podemos no tener mucha accesibilidad económica, pero siempre va a ser bienvenido quien lo necesite. Eso me parece muy particular, sea familia o sea amigo, que es el caso de Chacho. Entonces, es común que las familias estén muy unidas en Latinoamérica. Esa unión familiar, ese apoyo siempre, independientemente del el poder económico, es algo que nos hace muy particulares en Latinoamérica, porque si uno habla gente de otros continentes, no es tan así. Entonces, en Antioquia se ve mucho esa unión familiar y particularmente ese hueco en la pared, eso es una anécdota de la vida real de Rigoberto. Claro, Ujú. yo soy de pueblo, te das cuenta, soy de pueblo y aunque no vivo en mi lugar de nacimiento hace muchos años, pero hay esa cercanía, o sea, esa cercanía de que vivimos todos cerca, la tía vive a dos casas más allá, el otro más allá, pero me llamó la atención el hecho del hueco en la pared, ¿no? Hecho, ¿no? Donde cocina con cocina prácticamente se está sabiendo todo lo que sucede en la casa de al lado, ¿no? Interesante detalle, te juro, y me parece muy bien. Sebas, me decías que este es tu primer proyecto grande, pero este año también te luciste con Ventino, ¿no? Jonathan Cano, el hermano del protagonista, era otro personaje bastante complejo, digamos, ¿no? Y que fue uno de los éxitos grandes de la plataforma de Netflix este año. Sí, yo quedé la verdad sorprendido más que nada porque Jonathan, cuando yo hice casting para Jonathan, a mí me habían especificado que Jonathan iba a hacer un papel pequeño, que iba a estar como al inicio como una especie de patiño
de los dos malos de la serie. Pero conforme íbamos grabando y me iban añadiendo más cosas y más cosas, notaron que el personaje le había gustado y yo feliz. Obviamente fue como un poco desconectado en el sentido de que, claro, grabé, pasaba un tiempo, volví a grabar, pasaba más tiempo. Con Rigo pasó esto en el sentido, digo proyecto grande en el sentido de esto, que fueron 6 meses sin parar, ¿no? Como primer papel, reparto grande, entonces también digo grande en el sentido de que se tuvo todo ese tiempo para no solamente conectar con los actores, sino con el equipo, con el pueblo de Anolaima, con el canal, en el estudio, y de verdad fue casi que un laboratorio en el que aprendí hasta más no poder de toda esta industria. Qué maravilla. Guti, lo tuyo también viene con una serie interesante, también de la plataforma de Netflix. Estuviste como parte de Arely Senao, que para nosotros, desde afuera, ¿no? No es una cantante que Latinoamérica conozca, pero que la historia de vida que cuenta es una historia tan bonita, es una historia de superación, que en eso creo que Rigo y Arelis tienen ese factor en común, ¿no? Y tú participaste de esto, que también fue otro de los grandes puntales del año pasado en esta plataforma. Cuéntanos un poquito la experiencia de eso. Fue muy positivo porque además el personaje que hicimos en Arelis fue un personaje también de Antioquia, de otra parte, entonces el acento era similar, pero era un poquito diferente. Y también venía en una línea en la que por alguna razón me estaban llamando solo a ser malo. De hecho, el proyecto inmediatamente anterior a Rigo, yo era un asesino, o sea, venía de ser malo y de ser malo y de ser malo y de ser malo. Entonces yo también quería como volver a esos personajes blancos. Y de hecho, en Rigo, mi primer casting fue para el personaje de Carmelo, que efectivamente es malo. Entonces, cuando hubo este giro y empezaron a llamarme, en vez de para Carmelo, para Chacho, porque les encajaba más el perfil, es un personaje blanco, no, transparente. O sea, es lo más noble, lo más tierno. Entonces, me gustó mucho y fue un reto grande también porque venía acostumbrado a esos personajes como Narelis, que son los que ponen la piedra en el camino, que son los que hacen el tropiezo en la historia, y ahora tenía que llegar a complementar una historia bonita. Entonces fue un reto bonito, la verdad es que los compañeros lo hicieron un poquito más fácil y sí fue lindo ese cambio tan drástico entre dos personajes que son de la misma tierra, que son del mismo lugar, pero que cumplen roles distintos. Completamente, completamente. A mí me gustó muchísimo Arelis. Yo confieso que entré a ver Arelis de la misma forma como entré a ver Rigo, sin saber la referencia de quiénes realmente habían sido en Colombia, ¿no? No conocía a pesar de que Rigoberto Urán es una figura, ¿no? Reconocida mundialmente por ser uno de los grandes medallistas olímpicos, campeón de ciclismo y todo lo demás, pues bueno, en mi caso no lo conocía. Lo mismo me pasaba con Arelis, no conocía la trayectoria de Arelis, pero me pareció interesante ver todo esto y acabé cautivado con ambas historias, ¿no? Y sí, es verdad, es una linda historia. En el caso de Ventino, obviamente conocí al grupo como tal, ¿no? Porque Ventino se escucha en varios países, pero esta historia que generaron ustedes ahí y el personaje de la villana ayúdame con ella, Sebas, Carolina. de Carolina Gómez, me pareció Ujú. una cosa pero maravillosa. ¿Sabes qué? Creo que me agarré tanto del personaje que dije, por Dios, esta mujer es, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de todos, pero creo que el trabajo que ella hizo en esta serie como villana me pareció excepcional. O sea, me sentí como que, a mí me encantan los buenos villanos. ¿Para qué que sí? Un buen villano a veces te puede llevar una historia por encima de los protagonistas, inclusive, a veces. Sí, ¿No? Y creo claro. que Carolina supo manejar las cosas muy bien. Volvamos a hablar de Rigo, chicos. Ustedes, obviamente, trabajaron con Juan Pablo, que es el actor, ¿no? El actor que hace el papel de Rigo. Y a mí me pareció muy interesante el trabajo de Juan Pablo porque lo había visto hacer muchísimas otras cosas, pero en este personaje hay como una deconstrucción en todo eso. ¿El verdadero Rigo es así como lo mostraban ahí? Uy, es curioso ver el trabajo que hizo Juan Pablo de acercamiento a Rigo. Yo me acuerdo, una de las anécdotas que más tengo como guardaditas del inicio de la grabación de la serie fue Juan Pablo como antes de grabar una escena
trepado en la chiva de Lucho, y él, y él estaba como escuchando un audio y repasando el, ¿qué va pues, mijito? ¿Sí? ¿Bien o qué? Bien, como repasando solamente eso, y como ver ese clic de él inmediatamente transformarse solamente con esas frasecitas que estaba escuchando, como para pasar de frente a un trasfondo que tiene, que es el haber hecho una investigación, la hijo de madre, haberse encontrado con el mismo Rigo, haberlo entrevistado, sacarle un montón de información. Se nota no solamente que él se aprendió a imitar a Rigo, sino que aprendió a hacer lo propio, que para mí es mucho más valioso, en el sentido de que tomó un personaje que se conoce, que es querido y esto, pero lo volvió propio. Yo lo que creo es que él entendió las motivaciones de Rigo. Digamos que no era extraño, sobre todo al principio del proyecto, ver a Juan Pablo hablando con Rigoberto a través de WhatsApp. Si tú veías, si Juan Pablo nos quería mostrar un video de Rigo, tú veías en su historial de YouTube todos los videos vistos, todos los videos de Rigoberto vistos, entrevistas, todo. Entonces, yo creo que él tuvo algo muy positivo y fue que entendió las motivaciones que llevaban a Rigo a ser, bueno, que llevan a Rigo a ser como es. Entonces, eso me parece muy particular porque efectivamente Rigoberto es así. Nosotros que lo tuvimos en persona un par de veces, efectivamente es con esa imprudencia, con esa tranquilidad al hablar, las vulgaridades a él no se le escuchan mal, se escuchan con completa naturalidad y de verdad no está lejos, se ve como un personaje muy sobreactuado, se ve como un personaje muy grande, pero es que Rigoberto es así, como se ve en la entrevista, en persona es exactamente igual. Es un trabajo muy positivo de Juan Pablo y efectivamente Rigo es así. Sí, porque hay un... Yo veía y decía, bueno, ok, nunca he visto una entrevista del verdadero Rigoberto, pero decía, este hombre también tiene una gran capacidad de improvisación, porque viste que él ayuda en todo, él vende en el restaurante del papá, ayuda a vocear un poquito el tema del restaurante, está siempre y tiene cosas muy, ¿cómo te diría? Palabras, o sea, situaciones que él rápidamente las improvisa y las sabe llevar, entonces es un tipo con una mente muy ágil, o sea, por lo menos esa es la representación que el personaje de Juan Pablo me da. No he tenido todavía el tiempo de ver entrevistas del verdadero Rigobert Urán, pero me llamó muchísimo la atención y dije, ¿será que el personaje es así? De repente lo están haciendo de esa manera, aunque obviamente conversando con algunos de sus compañeros, tengo entendido que Rigoberto estuvo muy cerca a las grabaciones y muchas de las escenas prácticamente él firmó abajo como diciendo, sí, es correcto, esto es lo que yo fui. ¿Es cierto, Sebas? Sí, él estuvo muy pendiente, tan así que ya en la recta final alcanzó a estar en grabación, se entró a conocer el set, alcancé a escucharle por un momento, que así como plasmaron no solamente los personajes, sino como el set de la casa de Rigoberto era tal cual. Entonces, siento que él daba un aval muy bonito al ver no solamente, o sea, la parte visual y la parte de interpretación, y decir como, sí, sí, me recuerda muchas cosas. Y si no estoy mal, eso tocaría preguntarle a Juan Pablo, pero si no estoy mal, creo que hay una, parafraseando un poco, creo que hay una frase de Rigo que dijo, no, yo le voy a mostrar esto a mis hijos y para que vean, incluso de la historia también del papá, porque al papá o sea, a don Rigoberto, pues obviamente los hijos no lo alcanzaron a conocer. Este tema, ustedes tocan un tema interesante entre todos los temas que se tocan ahí y es el tema de la guerrilla que a veces está todavía, bueno, por lo menos en esa época estaba muy cerca a ciertas poblaciones y esto amedrantaba mucho a la gente porque a veces no permitía el paso y esto pasa con la chiva, ¿no? Del personaje de Ramiro y con otras situaciones que se van dando, ¿no? A través de los personajes. ¿Esto ya terminó o continúa siendo igual? Este tema de... Esto es un triste péndulo lo que a veces se vive en Colombia. Claramente en la época en la que está basada la serie, ese péndulo estaba muy en el extremo de la violencia, porque no solamente está la guerrilla, sino están los paramilitares que son más o menos, palabras más, palabras menos, guerrillas organizadas por el Estado, ¿no? Entonces, esta guerra entre estos dos grupos en esas zonas era muy fuerte. Zonas como Urrao eran zonas que aquí se denominaban como zonas rojas. Zonas rojas es donde básicamente no hay ley, sino la que ellos mandan.
Entonces, eventualmente hubo tranquilidad, llegaron los acuerdos de paz y demás, pero todavía hay zonas rojas. Entonces, como que hay ires y venires en ese tema de la violencia en Colombia. Claramente está mucho mejor que en esa época, pero todavía hay lugares que están dominados por la guerrilla, todavía se ven secuestros, asesinatos, extorsiones. No sé, Sebas, cómo lo ha vivido en particularmente, pero en mi caso sí he visto, mi padre ha tenido que viajar mucho por su trabajo y ha tenido que trabajar en zonas donde la guerrilla es la que manda y es irónico ver la normalidad con la que se ve eso. Entonces es un tema muy fuerte que toca la serie y que lo toca porque es una realidad que muchas personas en Colombia han vivido. Estamos hablando que la serie está ambientada en el 2005, ¿puede ser? Actualmente estamos un poquito antes, pero es como desde el 2001 hasta el 2010 más o menos, va Ah, como la ok. serie. Sí, porque hasta los modelos de los celulares son, me dan como referencia, ¿viste? De los, Exacto. ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una escena icónica ahí cuando habla él de las particularidades de un celular en sí. Pero bueno, viste que para el que entiende o ha vivido la historia, como que este tipo de cosas las sabe disfrutar mucho. Sebas Toro, anécdotas, cosas que la gente no sabe, cosas que pasaron en, ¿no? Con el grupo, con el equipo y que vos me las podés confesar hoy día, nadie más se va a enterar. Yo creo que esto eventualmente se va a enterar la gente porque ya lo he dicho como en dos o tres entrevistas, pero no han salido. Y sé que va a ser un cuento y es, para el momento en el que estábamos grabando la serie, va a llegar un momento en que muchas personas tenemos que tocar la chiva de Ramiro. Entre esas estoy yo. Cuando yo manejo la chiva, ¿no? Cuando a mí me dicen por ahí una semana después de haberme dicho que gané el casting de Jorgito, me dicen, bueno, ¿y cómo estás para manejar? Yo había manejado a los 11 años alguna vez un carro automático y creo que esa fue la última vez. No No sabes más. había hecho nada, y justo me estaba cogiendo el proceso de hacer los exámenes de conducción, ¿no? Todo el curso. Vale. Pues me ha cogido este monstruo de reto de manejar no solamente un carro, sino una chiva, que es una cosa Ojo, que es una carcasa de autobús con un armazón hechizo de madera. Yo me quería morir, Y muy pero viejo, es muy viejo. Las chivas modernas no existen. Las chivas que existen son extremadamente viejas. La chiva de la que está hablando Sebas era efectivamente, o sea, era vieja en la época de Rigo, imagínate ahora. es un cuento, es un cuento. ¿cómo zafaste eso? Afortunadamente, no, lo bueno es que además de que tuve muy buena instrucción, me ayudaron mucho en Anolaima, me enseñaron a manejar desde cero, a recordarlo todo. Me enseñaron las particularidades que tiene un mastodonte de chiva como ese. Y obviamente, pues salió maravilloso, maravilloso, no hubo un solo accidente. Entonces, al final de cuentas, fue como no solamente una particularidad, sino además como un guiñito en mi récord personal, como manejé una chiva y sin estrellarme y con equipo y todo. Bien, eso no lo hemos visto todavía. Vamos a ver cuando salga la escena. Ajá. Guti, ¿alguna anécdota tuya? Algo que puedas llevarte así de divertido de las grabaciones de la serie. No, lo que pasa es que anécdotas hay demasiadas. Es complicado contarlas sin hacer spoiler, por supuesto, pero Ujú. particularmente en el equipo hay varias anécdotas como internas. Hay algo muy particular, es que nosotros todos grabamos fuera de, como de la ciudad en la que vivimos. Claramente Nolaima pues queda lejos de Bogotá, que es la ciudad en la que vivimos la mayoría. Entonces convivíamos mucho en el hotel. Sebas Toro tiene una particularidad y es que tiene un hobby maravilloso que son los juegos de mesa, Ah, ok. pero es un nivel de juegos de mesa que son juegos de mesa súper entrebuscados por allá, súper. Entonces yo conozco a Sebas hace muchos años, entonces él llevaba sus juegos de mesa al hotel, pero como que no, todavía no había la confianza de decirles como, venga, vamos a jugar, demás. En una noche salió y era increíble porque al otro día llegamos, duramos jugando hasta tardes horas de la noche y llegamos al otro día con llamado de 6 de la mañana, todos con los ojos, con las ojeras, porque se convirtió habitual en que siempre que llegábamos era como, bueno, Sebas, ¿qué juego trajiste hoy? Y en esas jugadas salían chistes que después hacíamos en escena, se empezó a generar una complicidad y esa complicidad que empezamos a generar como elenco
entre otras cosas, gracias a los juegos de mesa y esa iniciativa de Sebas, nos sirvió mucho para mostrar esa misma complicidad en escena. Entonces, esas anécdotas a mí me parecen muy divertidas. Obviamente, en esas jugadas hubo conversaciones, chistes, particularidades de cada persona. Hablábamos de la serie, de las escenas que teníamos al otro día. Hacíamos chistes de los libretos que nos iban llegando, leíamos juntos. Eso fue muy bonito y creo que los juegos de mesa nos juntaron un montón como elenco. Qué bárbaro. Pero ustedes dos en particular se conocían desde las grabaciones de Enfermeras, ¿no es cierto? ¿Les tocó interactuar Antes, juntos? desde Antes antes. incluso. Ah, ok. Es que Pensé. nuestra historia tiene, pues no sé cómo estemos de tiempo para ver si podemos contarla, pero cuando recién empezamos a actuar, yo tenía 6 años. ¿Tú qué edad tenías, Sebas? Yo le pongo que por ahí, ¿qué? ¿Ocho? ¿9? ¿Seis? ¿Siete, ocho? Sí. Por ahí. Por ahí. Entonces, Sebas estaba haciendo una obra de teatro con una de mis hermanas, la mayoría son actrices también, una obra de teatro. Entonces, yo llegaba con mi hermana y yo estaba empezando a actuar en cosas pequeñas y empecé a alternar el personaje con Sebas. Entonces hacía una función él, luego hacía yo otra función, luego hacía una función él, y bueno, pasó esa temporada y nosotros teníamos un recuerdo muy borroso de cada uno. Había un niño con el que yo hice teatro cuando tenía 6 años, pero no sabíamos quién era quién. Cuando yo tenía unos 14 o 13 años, es decir, estamos hablando hace 11 años más o menos, un poquito más de hecho, coincidimos con Sebas en una obra de teatro que hicimos en inglés, un musical de hecho, que se llamaba Mi amigo el profe, en inglés My Friend the Teacher. Ahí coincidimos y nos volvimos súper amigos, nos volvimos súper panas, nuestras personalidades compaginaron un montón, nos volvimos amigos. Nosotros no teníamos ni idea que nos habíamos conocido años atrás, hasta que después, por allá en una charla, años después, ya teniendo una amistad constante, como que, oye, Sebas, ¿tú cómo empezaste en la actuación? No, pues yo hice una obra de teatro cuando tenía 6 años que se llamaba tal. No, pero yo también hice esta obra de teatro, como así? Y caímos en cuenta que nos conocemos hace casi como 18 años que lleva nuestra amistad. Y en Rigo fue una coincidencia maravillosa juntarnos y por primera vez hacer personajes que fueron amigos, porque siempre que actuábamos juntos éramos enemigos, ¿no? Sí, 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 Hablando, total. hablando de coincidencias y de hermanas, yo tengo un saludo que no te lo puedo dejar de dar, querido Guti, ¿no? Tu ex cuñado te manda un abrazo. Ya sabes de quién te estoy hablando. Muchas gracias. Me dijo eso, le dije que le comenté que iba a trabajar contigo y me dice, no, mandale un abrazo. Me dice, y me contó la historia, ¿no? Del parentesco que en algún momento tuvieron con Julián. Claro que sí, y somos grandes amigos y Enrico pasamos delicioso grabando y es una persona que yo adoro y quiero muchísimo. Es un tipo muy divertido y talentoso también. Bueno, por acá, como para encerrar la entrevista, que tenemos muy poco tiempo, recordarle a la gente que también Sebas Gutiérrez estuvo en series muy reconocidas. Acá en Bolivia se pasó hace poco en televisión abierta Pa' Quererte, por ejemplo, Enfermeras, estoy hablando apenas de algunas cosas, La Niña, que es parte del catálogo de Netflix, igual Narcos, o sea, hay una serie de cosas muy bonitas, muy bien llevadas, digamos, que el público reconoce. En el caso de Sebastián Toro, pues además de Ventino, que es su actual éxito, Rigo, obviamente Rigo y Ventino, que son series muy pegadas la una a la otra, estuve en Enfermeras y por cierto en otra serie llamada El Acertijo. ¿Es correcto esto, Sebas? Sí, El Acertijo también, dato curioso, así rápido, fue la primera miniserie que yo hice grande, donde curiosamente nos cogió en pandemia la grabación de esa serie y pues pandemia nos tocó a todos los actores de una manera muy brusca, ¿no? Muy abrupta, pero fue bonito que en esa incertidumbre nos cogieran a nosotros una serie bonita, como cercana, de adolescentes tratando de sobrevivir el colegio y es una serie muy bonita. Qué lindo, no, qué bien. ¿Esa serie está en plataforma, Sebas? No estoy seguro, creo que esa serie está para plataformas de canales públicos aquí en Colombia Ah, y ok. no sé si ahorita está en negociaciones para que la manden a alguna plataforma. Sería maravilloso, es una serie divina. Bueno, de todos modos vamos a cruzar los dedos para que así sea. Agradecimientos también a sus respectivas agencias, a la gente de Talento Nacional por prestarme a Sebastián Gutiérrez y por cierto a José Rivera por prestarme a nuestro querido Sebastián Toro. Venía persiguiéndote hace rato, Sebastián Toro, desde Ventino dije algún día me voy a cruzar con él. Mira cómo es la vida, se dio y qué Qué lindo bueno que poder se haya conocer dado. los chicos y desearles que sigan sumando éxitos.
Sé que tenemos Rigo para rato, son 80 capítulos, señores, así que empiecen ya. Los primeros 5 capítulos ya están en la plataforma de Prime Video. Es divertida, es buena onda, es realmente muy interesante lo que van a ver ahí. Y estos dos galanes con seguridad van a hacer de las suyas. En los primeros 5 capítulos ya se ve que realmente son terribles. Y aquí, pues corroboro con todo esto. Gracias, Sebas Toro, gracias, Sebas Gutiérrez, y espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos reunirnos para hablar de futuros proyectos. Que así sea. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un tiempo muy lindo, ha sido un tiempo maravilloso, una charla muy divertida. Y sí, queda Rigo para rato, queda mucho por ver, queda mucho por contar y mucho por reír también. Así es, mis amigos. ¿Ustedes ya terminaron de ver la entrevista? Perfecto. Ahora conéctense con el primer capítulo de Rigo y arranquen con esa maratón. Buenas noches. Aquí continúa la maratón de Rigo, semana entera, ¿ah? Así que ya se van a enterar quiénes más estarán con nosotros durante los próximos días. Buenas noches.